Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21, y vamos a estar estudiando hoy la palabra del Señor. En el versículo 1 en adelante, San Juan capítulo 21, en el versículo 1 en adelante, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos enseñe a través de tu palabra. Padre, gracias, Señor, por la palabra que tú das, Señor amado. Gracias, bendito Dios, porque libremente podemos abrir tu palabra y tomar de ella. Hoy, Señor, tenemos hambre de ti, deseo de que tú nos hables a nuestra vida, Señor. Te suplico, bendito Dios, quita todo distracción, Señor amado. Atamos al enemigo que venga a poner distracción, Señor. Colocamos, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros oídos, Señor amado, oh Dios, enfocados en ti para que nos hables y nos enseñes, Señor amado. Te rogamos, bendito Dios, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en este momento es un momento donde los discípulos se están reuniendo. Y se están reuniendo no en una misma situación como antes, porque antes se estaban reuniendo cuando estaba el Señor Jesucristo allí, y se reunían con gozo y con alegría, e iban porque el Señor Jesucristo estaba yendo delante de ellos, estaba ahí en algún momento determinado. Pero este momento es un momento difícil para los discípulos. Este momento es un momento crítico, es un momento de dificultad. Y en ese momento el Señor Jesucristo había muerto, estaba en una crisis de que no lo podían ver. Aún el mismo Señor Jesucristo le había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Ya se le había manifestado 2 veces más resucitado. Y de repente viene la tercera vez, otra vez, pero aún todavía como que no las cogían los discípulos. Como que no entendían la resurrección, no entendían lo que había, el poder que había en ir a la cruz, el poder que había en haber muerto. Ayer precisamente estábamos escuchando con mi esposa esta canción de Alex Campos que dice: el sueño de morir. Ese era el sueño del Señor Jesucristo, venir y morir por la humanidad, morir por ti y por mí. Y el sueño del Señor Jesucristo se hizo realidad, pero aún sus discípulos todavía no la entendían. Es difícil una situación en este momento donde los discípulos no sabían qué hacer. Y ahí viene una palabra específica. Y tal vez siempre que hablamos de alguien, me gusta entender que cuando yo hablo de Pedro, estoy hablando de mí. Dígalo conmigo: cuando leemos de Pedro, están hablando de mí. Lo que pasa es que Pedro es el que puede manifestar muchas cosas de lo que somos nosotros, ¿no le parece? ¿No le parece que siempre, a veces en las predicaciones le echamos la culpa a Pedro? Y que Pedro, es que Pedro, y definitivamente cuando vamos a ver, no, pues es que es igual a mí. Tiene estas dificultades, tiene estos problemas, igual a mí. Los procesos que pasó Pedro los pasamos nosotros. Algunos están más adelante, otros están más atrás. Pero dentro de esto, entender que si la vida de Pedro se muestra
tal y como fue Él, es para que enseñarnos a que dentro de ese proceso llegará un momento donde Dios te usará tanto que aún la sombra tuya sanará enfermos. Oh, Dios, eso no sonó muy convencido. Dios quiere usarte y Dios quiere tomarte como instrumento de Dios para hacer milagros. Cosas grandes vienen. Pero a veces nosotros en estos procesos a veces decimos, pero ¿cómo me va a usar el Señor si tengo problemas en mi casa, si tengo problemas en el trabajo, si tengo problemas allí con mis hijos, si tengo problemas? ¿Cómo me va a usar Dios en dificultades y problemas? Si bien definitivamente los problemas no te van a llevar o no te sientes feliz con ellos, en algún momento las dificultades y los problemas te pueden mostrar qué tienes que trabajar en ti, qué cosas son las que tienen que trabajar. Y ahí estamos nosotros delante del Señor y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdanos, porque tenemos dificultades, tenemos problemas. Pero dentro de esos problemas ahí aparece el Señor. Dice que se reunieron los discípulos y en medio de esta confusión que estaban los discípulos, dice que si usted hace cuenta, más o menos habían 8 discípulos unidos allí, que estaban en ese momento ahí al lado. El Señor les había dicho que fueran a Galilea, que estuvieran en Galilea. Les había prometido que algo grande venía, que algo poderoso venía. Ellos estaban allí en Galilea, pero aún todavía no entendían situaciones, crisis. Mi hermano, a veces nosotros en el medio de las crisis no lo entendemos. Lo único que sabemos es que Dios tiene el control. Dios tiene el control y Él va a dirigir y Él va a saber qué va a hacer. Pero en medio de la crisis, tú tienes que saber algo. En medio de algo que esté pasando, tienes que saber que tú eres un hijo de Dios. Y el solo hecho, el poderoso hecho de que tú seas un hijo de Dios te hace un líder. Te hace un líder donde quiera que vayas. Yo no sé si te has dado cuenta, pero a partir de que tú eres hijo de Dios, tu vida, mi hermano, se convierte en el foco de mucha gente. Porque tú eres hijo de Dios. Al decir que eres cristiano, cuando tú dices que eres cristiano, de repente la gente está mirando cómo es tu actitud. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Mi hermano, a veces el ser cristiano no es fácil. El ser cristiano es para valientes. Toca al que está a tu lado y dile, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es un proceso de serlo, no de hablarlo. Entonces cuando tú vas en medio de, no sé, de pronto en tu trabajo, y la gente sabe que tú vas a una iglesia y que tú vas a la iglesia y que allí estás siendo formado de parte de Dios, entonces la gente está mirando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Entonces pasan muchas cosas alrededor tuyas. Pasan muchas cosas de las cuales la gente está esperando que el cristiano diga, haga, comente. Por eso la responsabilidad de nosotros los hijos de Dios delante del mundo es muy grande. Porque sabes que si tú dices algo mal, donde quiera que tú vayas, tú eres un embajador de Cristo Jesús. Y cuando las cosas se dicen o se hacen mal, la gente te va a seguir. Porque tú eres un líder. Porque tú eres una persona de la cual Dios te puso en el lugar donde estás para hacer luz en medio de las tinieblas. Dios te puso allí para hacer sal en medio de las tinieblas. Entonces cuando tú llegas a algún sitio, ahí la gente está pendiente de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a decir, qué actitud vas a tomar. Toca al que está a tu lado y dígale, es una gran responsabilidad ser cristiano.
Ahora, mi hermano, si tocamos este punto, no es para que te sientas más bien y digas, mejor me voy a ir a la secreta. Porque hay cristianos que saben que tienen una responsabilidad y mejor se convierten en secretos. No le hablan a nadie de Cristo. No le hablan a nadie, no muestran nada. Es más, quieren parecerse y volver atrás allá afuera. Y ahí es un problema, un gran conflicto. Porque ni eres del Señor completamente, pero tampoco eres del mundo completamente. Entonces, cuando el cristiano quiere pasar inadvertido, entonces se disfraza de impío. Se disfraza y hace cosas que no debe de hacer. Esa posición a veces pasa inadvertida, pero en muchas otras ocasiones, o si no pudiera decir en todas las ocasiones, no pasa inadvertido. Porque tú eres hijo de Dios, aquí y en Capernaum. Gracias por los 3 que están conmigo. Tú eres hijo de Dios, aquí y en la Conquinchina. Tú eres hijo de Dios. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, Dios te ha creado y te ha levantado como líder donde tú vayas. Entonces, como líder, la gente va a estar pendiente de lo que tú hagas. El problema es qué estamos haciendo como líderes. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo yo hablo delante de los demás? ¿Cómo yo estoy en ese momento de crisis y dificultad? Porque que lo haga uno no cristiano está bien, pero que lo haga un cristiano está muy mal. Entonces, ese proceso en algún momento tal vez tú y yo hemos estado en ese momento. Es más, Pedro y los discípulos estaban en ese momento. Estaban en un momento donde había un líder allí y todos miraban qué quería hacer. Había un líder allí que depende de la actitud que él tomara, los demás iban a tomar esa actitud. ¿Cuál era el líder? Pedro. Otra vez diga conmigo, cuando se habla de Pedro, se habla de mí. Sí, porque Pedrito hace muchas cosas que... ¿Te das cuenta? Ese es el poder. Hace muchas cosas que se parecen a mí. Y cuando hace cosas así, entonces es para aprender y saber que Dios quiere cambiar algunas situaciones mías. Entonces en el proceso está allí, y los discípulos están en una dificultad, están en un problema. El Señor Jesucristo les había hablado, les dijo voy a resucitar, se les presentó. No una vez, sino 2 veces. Esta era la 3ª vez que se les presentaba al Señor Jesucristo. Pero todavía como que no la captaban. ¿Cuántas veces no ha hecho milagros, prodigios en tu vida y en mi vida? Y algunas veces como que no la captamos. Como que no vemos. El poder de Dios se manifiesta de una manera poderosa, tan grande, y de repente nosotros decimos, como dijo el gringo, ¿what? Esa parte algunas veces nosotros no nos ubicamos y ahí es donde si tú no te ubicas, ¿qué esperas de los demás? Si tú que eres hijo de Dios, si yo que soy hijo de Dios, no nos ubicamos y no entendemos que somos líderes, ¿qué esperamos de los demás? Mira al que está a tu lado y dile, tómate un poquito de Ubicatex. El ubicarse y el saber.
Pero eso no es solo que te lo digan. Tú tienes que sentirlo. Pedro estaba allí y todos estaban mirando a Pedro porque era el líder, es el líder, el que va a tomar decisiones. 8 discípulos alrededor de él. Todos están en ese problema y están mirando a Simón. Y lo que diga Simón Pedro, eso vamos a hacer. Entonces dice el versículo 3, ¿está conmigo allí? Simón Pedro dijo: voy a pescar. ¿Y qué dijeron ellos? Yo también voy. Vamos nosotros contigo. Ahora, la situación es la siguiente. Pedro era pescador, había nacido como pescador, había vivido como pescador, tenía una industria pesquera juntamente con sus hermanos. Estaba pescando. Cuando el Señor Jesucristo lo llamó, dice que al instante dejó las redes, dejó todo y se fue a seguir al Señor Jesucristo. En ese momento, ¿qué estaba haciendo Pedro? Diga, volviendo atrás. Estaba regresando otra vez a lo que había dejado por seguir a Cristo, lo había dejado, pero regresó una vez más. ¿Por qué? Porque había un momento de crisis, porque había un momento de dificultad. Y tal vez a ti y a mí nos ha pasado eso. En algún momento de crisis, de dificultad, volvemos atrás. Lo que habíamos dicho que no debíamos hacer, que no volvíamos a hacer, otra vez la regamos. Otra vez hicimos. Otra vez tomamos decisiones que no debíamos tomar. Otra vez estamos hablando como no deberíamos de hablar. Otra vez nos expresamos. Otra vez tomamos actitudes que no deberíamos de tomar. Y Pedro toma esta actitud y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque era líder. Cuando tú tomas una decisión, cuando tú tomas una actitud, hay gente que te va a seguir. Hay gente que va a hacer lo mismo. Hablo a los padres de familia. Cuando tú eres padre, lo que tú hagas, tus hijos te van a seguir. Qué tremendo es cuando tú gritas. No esperes que tus hijos no griten. Tú eres líder. Cuando tú dices malas palabras, no esperes que tus hijos no digan malas palabras, porque tú eres el líder. Tú eres la líder. Cuando tú te sales de casillas, no esperes que haya paz en tu casa cuando tú eres el primero que te sales de casillas. Y esas cosas las habías dejado atrás. Habías tomado la decisión, como Pedro, dejar las redes, dejar allí, no más de esto, porque desde ahora te haré pescador de hombres, dijo el Señor. Y tal vez algunas veces nosotros nos pasa lo mismo. Regresamos atrás y aquellas palabras que habíamos dicho que no más porque sigo a Cristo, volvemos a decirlas. Y aquellas actitudes que habíamos dicho, no más, aquí dejo esto, no más, las volvemos a hacer. No es tanto el problema que tú lo hagas, porque el problema al fin y al cabo, tarde que temprano te arrepentirás. Y gracias a Dios por el arrepentimiento. Gracias a Dios porque Él en su infinita misericordia sigue extendiendo sus manos para decir, aquí estoy. Pero ¿qué de los demás? Pedro toma la decisión, me regreso otra vez a pescar. ¿Y cuántos más siguieron detrás de él? 8 o 7 personas que eran discípulos, que iban, dicen lo mismo, yo voy con usted, Pedro. Ahora, el problema en esta situación es que ni eres, como lo decía anteriormente, ni te sientes bien como hijo de Dios, pero tampoco te sientes bien cuando te regresas a hacer cosas que no debes. Y ahí es el dilema y el problema de muchos cristianos, que estamos aquí, pero estamos allá, y al fin y al cabo ni aquí ni allá, y estamos como la India María. No María, usted, la otra María, que ni me hallo. Entonces,
En este momento empieza un proceso aquí de festividades y de cosas donde tal vez algunos cristianos quieren disfrazarse de impíos. Y entonces van y están allí, lléguele, aprovechemos y tomamos agua. Ay, qué bueno, qué sabroso y qué esto. Y después se siente, ay, qué mal me siento. Uy, no. Y finalmente va a la iglesia y también se siente mal. ¿Por qué? Porque estamos regresando a tomar redes que ya habíamos dejado antes. Entonces Simón, Pedro y todos los demás se fueron y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche ¿qué? No pescaron nada. Yo creo que eso es frustrante y difícil para Pedro, porque si algo había en la vida que él sabía hacer, ¿era qué? Era pescar. Tenía algo de qué agarrarse, de qué cogerse, y era pescar. Yo soy pescador, yo fui pescador, yo lo hice, yo. Pero en un momento determinado, aún lo único que le quedaba, cuando se devuelve a hacerlo, no lo hace bien. Por eso le digo, ni se siente bien aquí, ni se siente bien allá, porque ya como hijos de Dios no pegamos donde no es, ya no le damos donde es ahí, decimos, este no es el sitio, este no es el lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Si antes cuando yo venía, yo a punta de esto, yo la pasaba más o menos bien, pero ahora no me hallo. Tal vez estamos volviendo a coger redes. ¿Qué pasa cuando de repente ahí en tu hogar estás y retrocedes y estás tomando actitudes y formas y estás hablando o estás diciendo, estás retrocediendo y estás no solo tendiendo a jalar, irte tú a las redes, sino que jalas a todo un grupo, alas a todo un grupo hacia que vaya allí? ¿Qué pasa cuando en el trabajo hay una actitud, hay una dificultad, hay un problema y de repente ahí está, toda la gente está esperando una palabra de un cristiano? Y esa palabra de ese cristiano, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, de pronto es una palabrota. Y los que están mirando, si él que es cristiano dijo esa palabrota, yo puedo decir 2 palabrotas. Yo puedo decir 3 palabrotas. Y todos se van allí. El problema es que aún tú eres líder, porque Dios te ha puesto como líder, aún te van a seguir, aún en lo malo. Pastor, no. O sea, hay cristianos que dicen lo siguiente, dice, mira, no me mire a mí porque yo estoy lleno de defectos. ¿Y por qué no cambia? Mira a Dios, porque a mí yo no. ¿Y por qué no cambias? No me mires, no. Yo creo que los cristianos tienen que decir, mírame, en este momento quisiera gritar, quisiera romper, quisiera hacer lo que sea, pero en este momento tengo el control y el dominio propio del Espíritu Santo que me ha cambiado, que me ha moldeado, y ahora de mi boca va a salir algo edificante, y si no sale algo edificante, cierro el pico. Eso, porque cierro el pico. Entonces, es complicado ser cristiano, pero para eso te llamó el Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas. Es complicado ser una hija de Dios cuando su marido no le quiere ayudar. Diga, aleluya. Es complicado ser hijo de Dios cuando de repente su esposa no le ayuda. Ahí se la devolvió. Pero la situación es que tú te puedes quedar echándole la culpa al jefe, echándole la culpa al marido, echándole la culpa a la mujer, echándole la culpa a los hijos.
O finalmente empezar en un proceso de decir, ¿qué tengo que cambiar yo? ¡Wow! Cuando Pedro toma la decisión de irse a pescar, los demás se vienen con él, detrás de él, y dice que en ese momento no pescaron nada. Pasaron toda la noche tratando de pescar y no había nada. Dice el versículo 4, ¿está conmigo allí? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Aleluya. Gloria a Dios, porque algunas veces cuando tú y yo nos desenfocamos, hay un Cristo amoroso, hay un Cristo bello que se aparece allí en escena, mi hermano. Es el tiempo de decir, Señor, ayúdame, Señor, estoy desenfocado. No, parece que a usted no le pasa eso, a mí me pasa. Y que a veces quiero la actitud de decir, quiero ahorcar. No, Señor, ayúdame. Ayúdame. Bueno, a mi esposa le pasa más seguido de allá para acá. Y esas ganas de decir, pero aleluya, es el siervo de Dios. Ahí en esa posición. Pero ahí en ese momento, cuando hay una actitud de saber que Cristo Jesús va a aparecer en escena, que el Señor va a venir a ayudarme, las cosas cambian. Mira al que está a tu lado y dile, con Cristo soy más que victorioso. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Ese pavo le cayó como muy pesado a usted, porque lo veo muy pasivo, Pero aparece en escena el Señor Jesucristo, aquel que supuestamente de pronto en sus mentes decía, ya no está aquí, no está con nosotros, se fue. ¿Cuántas veces has pensado eso también en las situaciones difíciles, en situaciones de problema? Como que Dios, como que Jesús no está conmigo, como que ¿qué pasa? ¿Por qué problemas en el trabajo? ¿Por qué problemas en el hogar? ¿Por qué problema tras problema? Tras problema, Dios mío, ¿dónde estás, Jesús? Y el Señor está en la playa esperando que tú voltees a mirar y digas, Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Claro, Pedrito estaba allí muy ocupado, trabajando. Versículo 5 y dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Les respondieron? No. Ese es el problema más tremendo que hay en líderes como son usted y yo, que a veces en algún momento de nuestra vida tenemos y decimos, no tengo nada que dar. He luchado, me he esforzado, toda la noche trabajando, toda la noche esforzándome, he tirado la red y saco y nada, y ahora apareció por allá alguien que dice que si tengo algo para dar. ¿Cuántas veces de pronto a nosotros los hijos de Dios nos pasa eso, mi hermano? Créame, a mí como pastor, en la situación más difícil, cuando ya estoy cansado, cuando estoy en dificultades, alguien aparece a ver si yo tengo algo para dar. El problema es que soy el pastor, yo no me puedo ir. Entonces me toca enfrentar. Pero ¿cuántas veces usted como líder en algún sitio, en algún lugar, ahí está la situación, problema, difícil, pero aparece alguien que dice, ¿tienes algo de comer? ¿Tienes algo que dar? Y tal vez lleguemos a la conclusión, como dijeron los discípulos, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Versículo 6 les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la grande cantidad de peces. Me llama la atención algo, y es el versículo 5, se me pasó, cómo el Señor Jesucristo aparece en escena, pero aparece de una manera muy bella. Y les dice, hijitos. Estos sinvergüenzas
Después de 3 años y medio de ver milagros, de ver poder, de ver la gloria de Dios descender, se decidieron ir a pescar, se devolvieron otra vez. Estaban donde Dios no les había mandado, donde el Señor Jesús no les había mandado. Pero mire cómo hace el Señor Jesús. Viene y en cambio de decir que caiga un rayo y les parta esa barca y los ponga a nadar, les dice: hijitos. ¿No le parece eso bello y amoroso de parte de Jesús? Qué lindo es el Señor, qué bello es el Señor conmigo cuando me llama hijito, cuando tengo ganas de ahorcar a alguien. Cuando me llama hijito. Tal vez has pasado una dificultad, tal vez has estado en un problema, pero el mismo Señor Jesucristo sigue desde la barca, desde la orilla, diciendo: hijito, hijita, yo te amo, yo estoy contigo. El problema es si en medio de la turbulencia y en medio de la dificultad no entendemos quién es el que está en la orilla. ¿Quién es el que te está diciendo: hijito, hijita? ¿Quién es? Tremendo, mi hermano, porque dice el versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón. ¿Sabe por qué Juan, que era el que Jesús amaba, lo reconoció? Aún estaba oscuro, estaba amaneciendo, aún estaban cansados los problemas, las dificultades, el no pescar nada, el sentirse frustrado, el sentirse en dificultad. Pero hubo uno de los discípulos que en el momento reaccionó y dijo: es Jesús, es el Señor, Simón. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué él sí lo reconoció primero antes que los otros 7 que habían ahí en la barca, que eran discípulos? Yo creo que una de las áreas que ayudó a Juan para reconocer al Señor Jesús ahí en la orilla fue la intimidad que pudo tener Juan con Jesús. El estar cerca de Jesús más que los otros. Dice la palabra de Dios que aún Juan se recostaba al lado del Señor Jesús y escuchaba. Yo me imagino el escuchar el latido del Señor Jesucristo del corazón. Eso se llama relación. Eso se llama tener intimidad, de saber cómo es. Algunas veces, mi hermano, dentro de la intimidad se lleva al área de la pareja como tal. Y si usted como pareja, usted tiene intimidad con su pareja, usted sabe hasta cuántas veces va al baño en la noche. Usted sabe todo. Usted sabe y entiende y empieza a entender qué es lo que quiere. A mí me gusta mucho el que mi esposa me entienda a mí. A veces yo digo, y ella dice, ¿ya te está doliendo la cabeza? Ya te dio la pálida otra vez, me dice. Pero eso es esa intimidad, el entender que hay en todo momento, en todo tiempo. Qué terrible es una pareja que no han tenido esa intimidad en pareja y no se entienden. Alguien me escribía ayer en Skype, cambié la foto de mi esposa y yo en Skype, y alguien me escribió y me dijo, qué bonitos quedaron en esa foto. Entonces le respondí, más viejitos, pero con mucho amor. Y dice, sí, eso es bueno. Y dije, pero así entre más viejitos, mejor se pone la cosa. Entonces, en esas palabras santas que estábamos hablando, estaba hablando con otro pastor, me responde él y me dice, así somos. Entre más añejos, más sabrosos.
Entonces le escribí yo, aleluya, gloria a Dios. Déjame que estoy estudiando mi predicación, hasta luego. Entre más tiempo pasamos, más nos conocemos. Entre más compartimos, más nos conocemos. Esa es la base del matrimonio. Entre más viejo, más sabroso. Y los casados dicen, no lo escucho muy convencido, mi hermano. Entre más viejo, más sabroso. Esa es la unión matrimonial. Esa es la intimidad. Te entiendes, sabes. Pues lo mismo pasa. Entre más tiempo pases con el Señor, entre más empieces a entenderlo a Él, meterte con Él, va a ser más fácil para ti en medio de la oscuridad, en medio de la frustración, en medio del cansancio y en medio de la dificultad, poder voltear a mirar y decir, es Jesús el que me está hablando, es Jesús el que me está diciendo, hijita, hijito. Ahora, el problema es, verdaderamente ellos no tenían nada que dar. Fíjate que solo fue una palabra de parte de Jesús y ellos tenían cientos de peces al lado. O sea que sí tenían que dar. Lo que pasaba era que estaban desenfocados. Lo que pasaba era que no estaban en el lugar que deberían de estar. Lo que pasaba era que la actitud que habían tomado era una actitud que no debería de ser. Y por eso estaban donde no podían dar fruto. Pero en Cristo Jesús tú siempre vas a tener algo que dar. Oh, no me lo escucharon. En Cristo Jesús tú vas a tener algo que dar. Ahí es donde un hijo de Dios, una hija de Dios está allí, está tomando la palabra, está teniendo y de repente tiene sus problemas, tiene sus dificultades, pero llega alguien y le dice, ¿tienes algo que darme? Y tú vas a decir, ¿sabes que sí? Esta mañana tomé un versículo, lo leí y ahora entiendo por qué, porque tengo para dártelo a ti. Ahí en ese momento, con tus problemas, con tus dificultades, con lo que sea, pero tú tienes algo que dar. Eso es ser un líder. Fíjate, estamos viendo un líder que lo siguen, un líder que va a donde los demás lo siguen y a donde él vaya, él también va a ir, todos van a ir. ¿Qué ven en ti como líder que eres? Te quieren seguir. ¿Qué dirías si tú, como mamá, una hija tuya te dijera, mamá, yo quiero ser igualita a ti? Igualititica. ¿Qué dirías si un hijo tuyo te dijera, papá, yo quiero ser igualitico a ti? Ese es un problema, ¿verdad? Porque algunos de nosotros como padres diríamos, no, mijo, no lo vaya a hacer igual a mí porque, ay no, y sí, mejor dicho, con uno en la familia es suficiente. Con uno, no. Pero Dios te ha puesto donde te ha puesto como ejemplo para seguir. Dios te ha puesto como hijo de Dios ahí en ese hogar para que los demás te vean y te sigan. Pastor, pero es que a veces se me sale la chulatada. ¿Qué hago? Mira hacia la playa. Mira quién está allí que te dice, hijita mía, hijito mío, yo estoy contigo. No te he dejado. Aunque aparentemente la situación se vea difícil, pero yo no te he dejado. Versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Fíjense que aquellos discípulos
habían seguido a Pedro, pero no estaban muy convencidos de lo que él estaba haciendo estaba bien. Porque Pedro dijo, les voy a enseñar cómo se pesca. Y el Pedro de Strictis andaba sin ropa, pero ahí no dice que todos andaban sin ropa. ¿Sabe qué hacían los otros discípulos? Mirándolo nomás y diciendo, uy, yo sé que está mal, pero aquí estoy igual en la barca con él. Ay, qué feo, ¿verdad? Finalmente, cuando reacciona, él dice que se viste, se ciñe, se pone las vestiduras y va en busca de Jesús. Mira, él tenía un problema, y el problema era que todavía aún le quedaba una tablita a donde acudir. Cuando alguien se está ahogando y le queda una tabla, se agarra de esa tabla. A Pedro le quedaba una tablita. ¿Cómo se llamaba? La pesca. Él dijo, esto es lo mío, esto aquí yo sé manejar este asunto, yo sé cómo hacerlo. Si Jesús se fue, anyway, yo tengo aquí mi tablita, yo sé pescar. Si Jesús se fue, me dejó, yo aquí tengo de dónde agarrarme. Y muchas veces tenemos cosas de qué agarrarnos y eso no nos dejan avanzar a donde Dios quiere que lleguemos. Se lo quiero repetir, hay cosas que nosotros tenemos como tablas de salvación, que nos aferramos a ello y eso no nos deja crecer. En internet escuché una historia y quiero contársela rápidamente. Era una vez un hombre que tenía un discípulo y este discípulo quería enseñar, este maestro quería enseñarle esta idea de la tabla, de quedarse con algo. Y le dijo, hoy te voy a enseñar una gran lección. Y se fue con su discípulo y dice, para eso tenemos que viajar y buscar un sitio lo más pobre que haya. Y fueron a un sitio y caminaron durante 2 días y llegaron a un sitio y había mucha pobreza allí. Pero de repente dijo, ahora tenemos que buscar la casa más pobre. Y se fueron a la casa más pobre, más desbaratada, más viejita. Y dijo, para estar ahí, para aprender esta lección, tenemos que quedarnos en esa casa. Entonces entraron a esa casa y pidieron, con la sorpresa de que en esa casita que ya casi se desbarataba vivían 8 personas y ahora ellos 2. Pero dentro de lo que pudieron convivir con ellos, entendieron que ellos tenían un tesoro muy grande. Y sabe, aunque eran muy pobres, había algo que no les dejaba llegar a extrema pobreza y era que tenían una vaquita. Una vaquita con la cual esa familia tenía su vaca y esa familia vivía por su vaca, corría a cuidar su vaca, alimentaba su vaca y de ahí tomaba escaso leche que salía para ellos y vivían de su vaca y mantenían ahí alrededor de su vaca. Toda la familia estaba viviendo alrededor de la vaca. Entonces al día siguiente el maestro se levantó y le dijo, tengo que enseñarte algo. Y fueron a donde estaba la vaca. Y de repente el maestro sacó un cuchillo y le dio un golpe certero a la vaca y mató la vaca. Una estocada de esas y la mató. Y salió y dijo, ya nos podemos ir. Por supuesto el discípulo dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Era lo único que tenía. La vaquita era lo que les sostenía, les daba su sentido de ser. ¿Sabe? Muchas veces ellos decían, pero nosotros no somos tan pobres porque nosotros tenemos una vaca. En cambio los de al lado ni vaca tienen. Y vivían en esa situación. Dice la historia que vi ahí en internet, un poco loca, pero pues se la estoy contando. De que pasó un año y este discípulo le quedó sonando, mató la vaca. Y le dijo, ahora, después de 2 años, 3 años,
vamos a regresar al mismo lugar. Y dice que regresaron 2 días de camino, llegaron al sitio, pero cuando llegaron al sitio era difícil identificar cuál era la casa, porque ahora había una casa mucho mejor, mucho más bella, mucho mejor construida. Entonces enseguida el discípulo pensó y dijo: ay, al matarle la vaca esta gente tuvo que irse. ¿Dónde estará esta pobre gente? Pero de repente el hombre de la casa, de adentro de la casa, salió y los saludó. Y él dijo: no se han ido, pero están en una mejor casa. Entonces se sentaron a hablar. Y este señor, como no sabía que el maestro le había matado la vaca, empezó a decirle: el día que ustedes se fueron, unos forajidos pasaron por aquí y mataron nuestra vaca. Encontramos la vaquita muerta, pero ¿sabe? Algo pasó. Sacamos carne y tuvimos carne para un buen tiempo, pero también tuvimos carne para vender. Y vendimos la carne de la vaca. Con la plata que cogimos, decimos: no nos podemos quedar así. Y teníamos un sitio y una huerta y compramos unas semillas y sembramos esas semillas. Y después empezamos a comer de lo que había de producción, pero nos dimos cuenta de que esas semillas estaban produciendo aún mucho más. Y empezamos a sacar al mercado y eso nos dio para comprar más semillas. Y así seguimos. Ahora somos dueños de todo esto, porque pusimos a producir y cada uno de nosotros estaba produciendo. Saliendo de ese lugar, el maestro le echó el brazo a su discípulo y le dijo: ¿ahora entiendes por qué había que matar la vaca? Muchas veces nosotros tenemos algo que matar, pero es lo único que me queda. Pedro decía: lo único que sé hacer es pescar, pues a eso voy a hacer. Pero el Señor tenía que llevarlo hasta ese punto aún. Tal vez tú estés confiando en tus fuerzas, estés confiando en tus actitudes. Es que como yo soy tan bueno para trabajar, es que como yo soy tan buena y ágil para esto, es que yo soy. Entonces finalmente, si Jesús no está, yo tengo de qué agarrarme. Y ese era Pedro, el que tenía algo de qué agarrarse y que finalmente en medio de la dificultad y en medio del problema se regresó a agarrarse de algo que finalmente el Señor mismo se encargó de mostrarle que tampoco le servía para nada. Porque un hombre experimentado, un hombre que sabía cómo era la pesca, había pasado toda la noche y no había cogido nada. Porque no es con tus fuerzas, no son con mis fuerzas. Dice la palabra de Dios: es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Tal vez tú puedes decir: pastor, he pasado unas terribles. Creo que ya se me está hundiendo. Se me está muriendo mi vaquita. Pero tal vez es el punto donde tienes que llegar. ¿Sabes para qué? Para reaccionar y soltar. Dice el versículo 8 y dice: y los otros discípulos, anterior, el versículo 7 dice: cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Pedro, el que quedaba con lo último que tenía, que era la pesca y todo, finalmente, por lo que había luchado, Dios le dice: tómalo. Pero finalmente tenía cientos de peces allí, pero supo que Jesús estaba en la orilla y dijo: no me importa, yo me voy a buscar a Jesús. Dejó allí lo que le quedaba y se tiró al mar a buscar. Si podemos recriminar a Pedro, era por la actitud que había hecho. Pero si podemos alabar a Pedro, también es empezar a entender que reconoció que no era eso su salvación. Él se hubiera quedado y hubiera dicho allí: toda la noche he tratado y al fin cogí peces, me quedo con esto. Jesús está en la orilla, pero
pero yo no puedo soltar estos peces. He trabajado, he luchado, pero Jesús está llamándome. Las dos cosas a la vez no las podía tener. O soltaba la red y soltaba el barco y soltaba los peces y buscaba a Jesús, o se quedaba y soltaba y dejaba a Jesús en la orilla. ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto en este lugar? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado y te ha dicho: quiero matar esa vaca? Algunos tenemos vacas sagradas en nuestra vida y de eso nos agarramos. Es que yo tengo, es que yo soy, es que yo puedo, es que yo. Pero finalmente escuchamos la voz de Jesús que está en la playa diciéndonos: hijito, hijita mía. Uy, mi brother, yo creo que cuando Juan le dice: es Jesús que te llama, a Pedro le pasó un corrientazo de arriba abajo y dijo: ¿qué estoy haciendo acá? Matándome por peces. Yo voy a buscar al Señor. Esa actitud es la que puede cambiar y transformar una vida. Esa actitud es la que puede hacer la diferencia. Tú puedes quedarte con tus pececitos aquí. Jesús me llama, pero yo quiero, pero yo tengo, pero yo soy la que lavo, soy la que plancho. No, yo soy. Yo tengo, yo puedo. Pero yo soy el duro, yo soy el que trabajo, yo soy el que hago mis negocios, es el que yo soy. Pero ahí está el Señor. ¿Estás dispuesto a soltar la barca, los peces? Soltar la última tabla que le quedaba a Pedro, la soltó. Y lo llevó al punto de ir en busca del Señor Jesús. Dice el versículo 9 y dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fíjense que el Señor Jesús sabe tu necesidad y sabe mi necesidad. Y conoce lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabe que Pedro estaba todo el tiempo, los discípulos estaban allí toda la noche mojados, tenían frío, mucho frío? Pero cuando llegaron encontraron brasas, calor. Tenían hambre toda la noche trabajando, qué hambre tan tremenda, pero cuando llegaron encontraron un pez allí. Lo que ellos estaban buscando lo encontraron en Cristo Jesús. No sonó muy convencido. Lo voy a repetir. Lo que ellos andaban buscando y anhelaban y deseaban, lo encuentran en Cristo Jesús. Eso es lo que te pasa a ti y a mí, mi hermano. No te puedes quedar allí agarrado de una tabla. Suelta la tabla. Mata esa vaca. Santo, es tremendo. Pero Pedro dice: chao, me voy a buscar a Jesús. Y allí encontró calor, encontró comida, encontró lo que necesitaba. Y si tú vas en busca de Jesús, créeme, ¿cuál es la tabla que tienes? Tú estás creyendo mucho en el dólar. Quiero decirte, suelta eso, mi hermano. Estás creyendo mucho en tu negocio. Te voy a decir, suéltalo. Estás creyendo mucho en tus capacidades. Suéltalas. Pastor, ¿y entonces no hago nada? Yo creo firmemente que Pedro tenía de ahí para allá mucho trabajo, pero mucho, porque esos peces que había cogido era para saber decir: yo sí tengo que dar. Cuando el maestro me preguntó: ¿tienes algo? Dije: yo no tengo nada, ¿qué voy a dar? Pero ahora la actitud de Pedro era tan diferente, tenía que ser diferente, que de ahí en adelante empezó una actitud de decir: voy, tengo que dar. Y ahí por eso terminó que por donde pasaba Pedro, la sombra de Pedro aún sanaba a los enfermos. Actitud, ¿cuál es tu actitud?
Cristo te sigue llamando. Desde allí, desde la playa, te está llamando y te está diciendo: hijita, hijito, ¿tienes algo que dar? Y tal vez puedas venir a la iglesia y decir: no tengo nada, estoy desbaratado, mi hogar se está desbaratando. ¿Por qué? No, tú tienes mucho, tú tienes a Cristo, tú tienes la paz del Espíritu Santo. Mire, solo clama a Él, pídele a Él. El Espíritu Santo te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Dale un aplauso al Rey. No hay ley. Jesús le dijo: traed de los peces que acabas de pescar. Ahí es donde entiende Pedro y dice: ¿cómo que yo no tengo nada que dar? Yo sí tengo que dar. Lo acabas de pescar. Ahí es donde de repente un cristiano, un hijo de Dios, sabe que está de pesca, que tiene mucho aquí que dar. Tienes una, ahora, si ahora mismo te preguntara: ¿tienes una palabra para alguien? Si yo te lo preguntara, si yo te dijera: dime un texto que Dios te lo dijo, que a alguien te lo tienes que decir. Pues pastor, Él me ha dicho muchos. No, sí, lindos, bellos. Unas palabras hermosas. No, pero hoy, anoche antes de acostarte, tomaste la Biblia y de pronto abriste y dijiste: uy, vea, este texto está hermoso. Pues la verdad, pastor, he estado tan ocupado pescando. ¿Has pescado algo? No, nada. Está dura la cosa, ¿cierto? ¿Has leído la Biblia? Si tú te pones a pescar, aquí vas a tener mucho pez para repartir. Vas a tener mucha palabra para dar. Pastor, hoy me coge fuera de base. Pero y ahí en la urgencia del trabajo, ahí en el momento, Tavo, yo sé que Dios te ha usado mucho en eso, en el trabajo, cuando de pronto tú tienes una palabra que dar ahí. Pero eso no es porque Él llegó así como que yo no sé. No, tú das a la noche anterior, antes, o no es así. Es que la Biblia es para leerla. Es que hay que buscarlo en oración al Señor y decir: ¿qué palabra quieres, Señor? A veces hay textos en la palabra de Dios que yo leo y digo: no sé ni por qué la leí. Y de pronto me encuentro con alguien y de pronto ahora entiendo para quién era el texto. Y ahora que nos encontramos, ven y te digo algo. ¿Tienes algo que comer? Hijitos, ¿tienen algo que comer?, le preguntó el Señor Jesús. ¿Tienes algo que dar? Luego que vuelve Pedro de la barca y le dice: ve y traes de lo que has pescado. Eso es ser un líder. Eso es ser un líder. Y Dios te quiere llevar al liderazgo. Dios te quiere poner allí, ahí mismo donde estás trabajando. Dios te quiere poner a que empieces a pescar y darle a los demás. ¿Tienes que dar? La respuesta tenía que ser: sí, sí tengo, porque estoy en Cristo Jesús. Pero tal vez, tristemente, algunos pueden responder hoy: ¿tienes algo que comer? Jesús, he estado tan ocupado echando las redes que no tengo nada que dar. Nada que dar. Esto, mi hermano, es difícil para un discípulo, para un líder, no tener nada que dar. Tú tienes mucho que dar en Cristo Jesús. Quiero terminar. Versículo 12. Les dijo: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?
¿Sabes que en algún momento de nuestra vida, cuando empezamos a tener intimidad con Dios, a acercarnos al Señor, lo que Dios está esperando es que tú le preguntes, que tú le digas: Señor, ¿y por qué esto? Y el Señor te lo puede decir. Pero tú puedes tomar la actitud de decir: es que esta vida, ¿por qué? Yo le preguntaba al Señor. La última vez que hablé, no he podido volver a hablar con mi hijo, Camilo. Y la última vez que hablamos, él me dijo: papá, 3 hombres me cogieron y me golpearon, me pegaron, me reventaron la boca, me dieron patadas en el suelo, me está doliendo todo el cuerpo. Y ahí en ese momento, después de que colgamos, yo me sentía con ira, me sentía mal, me sentía frustrado, me sentía cansado, pero ahí me fui corriendo ante mi Señor. Tal vez me sentía como en esa barca allí, pero volteé a mirar y ahí estaba mi Señor. Primero llegué y encontré brasas y encontré pescados, aleluya. Encontré calor en Él, encontré paz en Él. Y yo le pregunté al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Si yo te he pedido, lo que más te he pedido es guárdalo allí donde está. Y el Señor me decía: porque quiero que empieces a orar por esas personas que han golpeado a tu hijo. Porque quiero que empieces a pedir que alguien venga y le hable. Y si no es alguien, tú vas a ir a esa cárcel a predicar. Y si ahora tengo algo aquí metido, es el ministerio carcelario. Con Gabriel estamos yendo los martes a la cárcel de Perry. Y ahí veo una necesidad tan grande, tan grande. Y sabe, algunas veces uno está cansado y como que uno dice: ay, me toca ir a la cárcel. Es duro. Entrar allá, hay que estar 1 hora antes para que le revisen a uno hasta el apellido, para poder entrar, para poder estar 1 hora, 2 horas al lado de ellos, para que salga, y otra hora para salir. Y algunas veces eso me dice uno: wow. Pero ahora, después de que pasó esto, después de que el Señor me pone a orar por aquellos, ahora miren, no hay yo la hora de que llegue el martes para irme para la cárcel. Mire, yo los veo a ellos y los abrazo. Es tremendo, mi hermano. Es tremendo. Ya se nos abrieron puertas en otras prisiones. Se nos están abriendo en otros lugares, mi hermano. Y esto me confirma a mí. Ahora, el proceso con mi hijo, esa parte, Dios está trabajando con mi hijo y sé que lo está haciendo. Pero a mí, el llegar a preguntarle a Dios: ¿por qué esto, Señor? ¿Para qué? ¿Qué quieres con esto? ¿Sabe qué entiendo para mí? Que aún más voy a empezar a predicar en las cárceles. Voy a entrar allí, mi hermano. Vea, mi hermano, nos abrieron cada 5 domingos. El 5º domingo podemos ir a hacer un servicio en la cárcel. Tenemos que estar allí, todo el equipo, la alabanza va a ir, todos los que van a ir. Empezamos en enero, el 28 creo que es, ¿cierto? El 29 empezamos en enero. ¿Sabe a qué horas tenemos que estar el domingo allá en la puerta? A las 5 de la mañana más o menos. Quiero ir. ¿Sí entiende? Encontré el porqué. Le pregunté a Jesús y Jesús me responde. Y ahora tengo más ganas de predicar. Me acaban de confirmar el próximo enero. Gabrielito, tú tienes más memoria para encuentro. 19, 20 y 21 nos están abriendo las puertas de la cárcel
para por primera vez hacer un encuentro allá en la cárcel, mi hermano. Ahí en la cárcel vamos a hacer un encuentro. Y si nos toca quedarnos, si me toca quedarme esa noche ahí, pues lo voy a hacer si me dejan. Yo quiero predicar en las cárceles. Ahora entiende. Cuando tú te acercas a Jesús y le preguntas, pero dice allí, ninguno se atrevía a preguntarle. Cuando tú tienes relación con el Señor, tú le puedes preguntar al Señor, pero ¿por qué, Señor? Pero si tienes disposición de escuchar, disposición de entender, Dios te lo va a revelar, mi hermano. En este momento yo podría estar diciendo, voy a ver si me pueden dejar entrar allá y voy a buscar esos tipos y por lo menos les voy a decir en español, aunque no me entiendan, de qué se va a morir. Porque ustedes no han visto a un colombiano bravo. Eso podría tenerlo yo en mi corazón todavía. Pero cuando le pregunto al Señor, Él me cambia y me explica y me dice, porque quiero que tengas las cárceles en tu corazón, mi hermano. Y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, yo voy a ir. Es más, voy a ir con mi hijo a hacer un encuentro allá. Voy a ir con Gabriel, voy a ir con alguno de ustedes a hacer un encuentro con el Señor. Por primera vez en la historia de las cárceles permiten que haya un encuentro de hispanos. Mi hermano, eso es poderoso. ¿Cuál resultado fue? ¿Por qué? Porque yo tenía una pregunta para el Señor. Tú tienes que hacerle preguntas a Dios, preguntas al Señor Jesús. ¿Por qué esta situación en mi trabajo? Pero esté pendiente a que Dios le hable. Porque a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Por qué esta situación en mi casa? Pero espera que Dios te hable y te diga, porque quiero que tú actúes, porque quiero que tú cambies, porque quiero que haya algo diferente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para mí esto es poderoso, esto es muy grande, hermano. ¿A dónde estás? Tú puedes quedarte allí y callado y decir, es que tengo rabia, es que tengo... te puedes imaginar a Pedro allí acercándose a Jesús y podía una de dos, o tener rabia, tener mal genio, porque había pasado toda la noche, porque estaba frustrado, porque no pude. O Pedro acercándose diciendo, Señor, ¿qué es lo que querías enseñarme con todo esto? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Por qué te pasa lo que pasa? Dios tiene un plan y un propósito. Dios tiene un plan y un propósito. Quiero que te pongas en pie. Dice el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. A los discípulos les fue necesario pasar 3 veces por esto y al fin como que la cogieron, dijeron, wow. Tal vez esta no sea la tercera vez, será la 4ª vez contigo, la 5ª vez o qué sé yo. Pero el Señor sigue desde la playa diciéndote, hijita, hijito, aquí estoy. Sé tu necesidad. Sé lo que tú necesitas. Cierra tus ojos por un momento. Piensa si tal vez te puedes identificar un poco con Pedro. Piensa que si tal vez te ha pasado lo mismo, no te preocupes. Si le pasó a Pedro, quiere decir que también te puede pasar a ti. Me puede pasar a mí. Ahora, finalmente,
El problema no es si nos pasa o no nos pasa. El punto decisivo es si estás dispuesto a soltar de lo que estás agarrado. El punto decisivo es si estás dispuesto a que se muera esa vaca. Tú y solo tú puedes tomar la decisión y volver a Jesús en la playa, y vas a encontrar que ahí hay lo que tú necesitas. Créemelo, créemelo. Te lo digo yo que he vuelto a la playa. Estoy encontrando lo que necesito en Él. Solo atrévete a preguntarle. ¿Sabes? Lo más tremendo es que, como los discípulos no quisieron preguntar, Jesús empieza a preguntar. Y llama a Pedro. Más adelante del texto le dice y le hace una pregunta que creo que esa misma pregunta te la hace a ti y me la hace a mí. Y el Señor Jesús lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y hoy esa pregunta te la hace a ti, me la hace a mí el Señor. ¿Me amas? ¿O todavía amas más los peces? ¿Amas más? ¿Qué cosas amas más? Pedro le responde y le dice: sí, Señor, yo te amo. Y él le respondió: apacienta mis corderos. En otras palabras le dijo: si tú me amas, tú vas a tener que dar a los demás. Corderos son las ovejas pequeñas. Y le dijo: dale de comer a los que no tienen. ¿Me amas, Pedro?, le preguntó la segunda vez. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Si verdaderamente me amas, apacienta mis ovejas. Ya no le habló de bebés, corderitos, le habló de ovejas. Hay gente que necesita.